Bueno, yo estoy muy contenta el día de hoy. Es para mí un privilegio porque a quien les presento es un músico cristiano, ganador de 2 Grammy, ha sido también nominado a muchos otros y ha dirigido la carrera artística de personalidades muy importantes en el mundo de la música como Vos Veis, Mónica Rodríguez, y eso nos hace sentir muy orgullosos. Es un zuliano, un maracucho que llegó a mi vida, por supuesto, a través de la música. Y le doy la bienvenida hoy a Carlos Almarza en Extraordinarios. Buenos días, gracias por esta invitación, Yaye, me siento bien honrado. Siempre he dicho que tú tienes un nivel de contenido increíble y me encanta hablar contigo, me encanta siempre compartir de la vida, de tantas cosas contigo, así que para mí es un placer estar aquí contigo este ratito. Cuéntanos algo, Carlos. Eh, ¿Cómo llegó la música a tu vida? ¿Cuándo te diste cuenta que habías nacido para eso, que podías incluso, me imagino más adelante, vivir de ese sueño, ese deseo que te inquieta? Bueno, eso es una pregunta que hoy día de la cual muy pocos saben la respuesta, porque obviamente después que te den grande, no, muy poca gente va hacia atrás, pero todo comienza cuando yo nazco en un hogar cristiano, ¿no? Y mi papá tiene un talento increíble para las artes. Dentro de su talento, digamos, lo más relevante fue la escultura y el canto. Mi papá canta muy bien, es un gran intérprete. Y al final de los años 80, a mediados de los años 80, nosotros hicimos un cassette, una grabación. Y mi papá fue Ya yo el la sé, cantante principal de la canción, de la grabación, y yo participé con él en unas 3 o 4 canciones dentro de ese cassette, recuerdo. Yo tenía, según mi mamá me cuenta, tenía entre 3 y 4 años cuando yo hice mi primera grabación cantando. Imagínate tú, o sea, estamos hablando de que 3 o 4 años, yo no tengo ahorita records, tengo fotos que luego te puedo incluso enviar, pero de la carátula, de la portada de ese cassette, pero no nos quedó, de fortuna, no nos quedó nada de grabación. Y así fue que empezó todo. Luego de eso, pues mi papá insiste con mi mamá en llevarme al conservatorio de música, empecé a estudiar allá, empecé a estudiar piano, y a los 9 años doy mi primer concierto para piano y orquesta, con la Orquesta Sinfónica de Maracaibo, a los 9 años. No. Sí, de hecho, fui catalogado por el Conservatorio de Música donde estudié toda la vida, que fue el José Luis Paz, como uno de los niños prodigios del conservatorio. Porque era probablemente de la ciudad de Maracaibo, era quizás el niño más joven pues, que había hecho un concierto con una orquesta sinfónica. Eso fue reseñado incluso por los medios de comunicación de allá, impresos, Panorama, recuerdo, hizo un artículo que lo debe tener mi tía por allí guardado en algún lugar. Y así fue que empezó esto realmente, simplemente con una pasión, producto de la música en la iglesia como tal, y de allí pues se desprendió muchísimas cosas. Luego de eso empecé a tocar en la iglesia, lo cual yo considero, y muchos músicos coinciden conmigo, que es una de las mejores escuelas para poder nosotros como músicos formarnos, ¿no? Y bueno, pero básicamente esos fueron mis inicios. ¿Por qué la mejor escuela para un músico, la iglesia? ¿Sabes algo? La iglesia tiene una gran particularidad y es que en la iglesia nosotros tocamos todo tipo de música. Hay iglesias donde uno es capaz de tocar un pop, una balada, música tropical. Entonces, como es tan, digamos, tan prolífera en ese sentido, o sea, que tiene tantas cantidades de ritmos, es tan diversa, pues a uno le toca sí o sí aprender todo eso para ese domingo. Entonces uno ensaya durante la semana, entonces uno el domingo uno tiene que tener todo eso listo y de alguna forma todo eso te exige y te ayuda de alguna manera a crecer, ¿no? Y a influir, a influenciarte de tantas vertientes de la música. Entonces por eso yo digo que definitivamente la iglesia es una de las mejores escuelas. De hecho, la gran mayoría de los artistas en Venezuela contaban con uno o varios músicos cristianos.
hablo de artistas que no necesariamente eran cristianos, y ellos dicen, siempre voy a querer en mi banda un músico cristiano, porque es un músico completo, es un músico que entiende los diferentes conceptos de la música. Y la razón es esa, porque en la iglesia tocamos absolutamente de todo. Qué bien. Ahora dime algo, en tu iglesia, ¿cómo iba la música relacionada con el tema espiritual? ¿Cómo estaban esas dos cosas fusionadas? ¿O la Eso, música es para toda la feligresía? Pues es también un motivo de inspiración. En tu caso, ¿cómo llegó eso? ¿Cómo se juntaron esas dos cosas? mira, yo viví en una época muy complicada, porque yo vengo de un cristianismo que era bastante ortodoxo, ¿no? Y era todo muy cerrado. Entonces, de alguna forma, eso a mí me limitó muchísimo, porque, bueno, era casi como un delito poder tocar con un artista que no cantara música cristiana. Y yo viví en esa época. Para mí fue muy difícil, te confieso, balancear eso. Fue tan difícil que yo me salí como a los 12, 13 años, me salgo del entorno de la iglesia cristiana como músico, más no como feligrés, digamos. O sea, no, yo seguía yendo a mis servicios, pero no estaba involucrado porque la gente, pues, en ese tiempo era bien complicado. Hoy día no es así. Hoy día es muy común que un músico, después de tocar el domingo en su iglesia, se vaya a tocar a un bar. ¿Me explico? O sea, no es tan mal visto como en aquel momento. Pero a pesar de eso, yo te puedo decir que mi conexión a través de la música cristiana, o sea, ya mucho más fuerte fue a los 18 años cuando vuelvo a ser parte de las filas de un equipo de alabanza en una iglesia. A los 18 años yo decido como que, bueno, yo creo que ha pasado el tiempo, la gente ya asimiló quién soy, qué es lo que hago, con quién toco y todo lo que ha sucedido durante toda mi adolescencia, que toqué con muchos grupos importantes. Y la gente como que ya lo asumió y empiezo entonces de nuevo a incluirme o a involucrarme en este tipo de equipos de alabanza. Y allí yo te puedo decir que comencé a tener encuentros muy importantes con Dios y empecé a ver lo que era la relación de lo que yo hacía, de lo que de alguna forma Dios me permitía crear y la reacción de la gente, lo cual es algo increíble, ¿no? Porque uno como músico siempre, de alguna forma, uno trata en lo posible de que lo que uno hace la gente no solo lo pueda disfrutar, sino que también lo pueda marcar de por vida. O sea, que la gente pueda decir, para tal canción, a mí me formé con esa canción, yo me inspiré a través de esa canción. Y eso es uno de los mejores, quizás, testimonios que puedo tener yo, o una de las mejores experiencias que he podido vivir, porque más allá de que digan, wow, increíble el arreglo que hiciste musicalmente hablando, increíble tus Grammys, no, a mí de verdad lo que más me llena es eso. Entonces, te puedo decir que la interrelación que hubo entre la música cristiana y lo que yo en el momento, digamos, yo podía crear, se desarrolló a partir de los 18 años, lo cual, bueno, años posteriores, pues trajo un fruto bien lindo como músico y como persona en mi vida, ¿no? Claro. ¿Tienes alguna pieza, alguna música en particular que para Carlos Almarza digas, es esa pieza en la que recuerdo especialmente mi conexión con Dios, mi relación con Él? Quizá como una música que te inspiró o que te rescató. Sí, estás hablando de una pieza que a mí, que yo haya creado o que yo haya escuchado. Cualquiera de las dos cosas, música. Mira, yo tengo una experiencia con una canción que fue un himno en toda América Latina y lo digo con mucha humildad y respeto, ¿no? Porque sé que de alguna manera hay muchos artistas que hicieron cosas muy importantes. Pero hubo una canción que en el año 2009 yo escribí que representa todo lo que de alguna forma había yo podido experimentar respecto a Dios en mi vida. Porque yo sentía, o yo en un momento de mi vida, producto de donde vengo, yo vengo de un hogar muy humilde, con una tía que era mi tía era la única para dos, mi mamá y para mí. Mi mamá sufrió de esquizofrenia muchos años. Al Dios sanarla de esquizofrenia, es un testimonio increíble, automáticamente ella emprende sus estudios por parasistemas, luego la universidad. Entonces mi tía dijo, ustedes dos dedíquense a estudiar
y yo me encargo para trabajar. Entonces imagínate, era una sola trabajando para los dos, en una Venezuela que no era tan compleja, pero tampoco era tan accesible en muchos sentidos. Entonces, en medio de tantas cosas, yo en mi mente, como músico, yo llegué a pensar, oye, para yo lograr, para alcanzar, para poder quizás llegar a donde quiero, de verdad como que necesito muchas cosas. Yo vi amigos que tenían su vida resuelta porque el papá era gerente de un banco, o porque era gerente de una, qué sé yo, de una compañía muy importante, otros porque tenían bastante dinero y los podían enviar a Europa a estudiar. Y yo decía, no hay forma ni manera que yo pueda como que realmente resaltar, ¿no? En una sociedad tan competitiva en cuanto a lo que tiene que ver con los estatus. Pero en el 2009 yo miro hacia atrás y me doy cuenta de todo lo que Dios ha hecho en mi vida y caigo en un momento reflexivo que obviamente me conmovió muchísimo y salió una canción que estuvo número uno en muchos países del mundo que se llama Me Basta. Esa canción la graba Mónica Rodríguez, una artista con la cual estuve casado casi 12 años y con el cual compartimos muchísimas cosas, ambos compartimos muchos éxitos. Y esa canción, te puedo decir que ha sido quizás hoy día, o sigue siendo hoy día, el estandarte de lo que es mi vida como artista, como productor, como persona, reflejada en una canción. Porque fue mi forma de decirle al mundo que no se necesita de más nadie para poder lograr lo que necesitas, que solamente te basta alguien y es que el hecho de que puedas tener una relación real y personal con Dios, ¿no? Y yo te podría decir que esa es la canción entre muchas otras canciones que obviamente me influyeron, pero esa canción ha marcado mi vida, y no solo mi vida, la vida de muchísima gente. Tengo unos artistas ahorita conmigo, me imagino que en algún momento querrás hablar con ellos, pero uno de mis artistas recientemente escuchó la canción y me dijo, ¿sabes qué? Yo he escuchado esa canción. Y yo, wow, increíble. Y amigos de ellos que tienen incluso testimonios de que le encanta la canción, que la ponen en su playlist. Estoy hablando de gente ni siquiera no cristiana. Y eso para mí ese es mi gol, ese es mi meta. Poder a través de mi música influir a mucha gente. Y es tuya, ¿no? Sí, la escribí yo. En qué momento llega ese me basta? ¿En qué momento sale de la mente y se plasma y tiene acordes y tiene melodía y además En voz? septiembre del 2009, nunca se me olvida. Estábamos en los preparativos de lo que iba a ser el disco, un disco que hice con Mónica Rodríguez, se llamaba Tienes que creer, que se llamó, o se llama. Y la segunda canción que sale es Me Basta. La primera es Tiene que creer, la escribe Mónica. Nos sentamos, la hicimos, ya estaba lista. Y recuerdo que la segunda, ella me dijo, ok, haz algo tú. Y me senté y fue algo como de ese tipo de canción que muy poco pasa. Yo soy un compositor de oficio, es decir, yo escribo para gente cuando me piden algún tipo de argumento o algo, soy capaz de sentarme a escribir. No soy un compositor que te digo que te puedo sacar 3, 4 canciones en un solo día, pero sí tengo la capacidad de sentarme a escribir respecto a alguna temática exclusiva. Y ese día yo recuerdo que Me Basta, al igual con otras canciones, pero Me Basta, fue una de esas canciones en la que tú te sientas y no necesitas como que pensar tanto. O sea, yo diría que salió en unos 20, 30 minutos la canción. Wow. Al Zoom. Fíjate, y esas cosas me impresionan mucho. Hablan de tu relación con Dios, hablan de tu mirada no solo dentro de ti mismo, sino de tu entorno. Correcto. Y eso me inquieta y digo, ¿cómo Carlos Almarza, en medio de todo eso que estaba ocurriendo en su vida, se perfila? ¿O acaso soñaba con un Grammy? Yo quiero, yo lo visualizo. Es algo que deseo para mí y lo voy a lograr. Eso era una meta desde pequeño. Sí, pero no. Obviamente todo músico quiere tener el máximo galardón que se le entrega a la música del Grammy. Todos queremos, pero no, lo del Grammy fue algo inesperado. Y lo digo con mucha responsabilidad, porque nosotros no hicimos un disco para un Grammy. Hicimos un disco para bendecir a la gente, igual con Boss Bass, que ganó ese mismo año un Grammy como productor en el disco
que fue el mejor video versión larga, que fue Una noche mejor, Una noche común y sin corriente, que fue el Unplugged, donde se hizo una compilación de todos los éxitos de la carrera de Boss Bass. Y no lo hicimos para eso. Sin embargo, creo que ese año se fueron dando un sinfín de condiciones que permitieron, pero la condición, yo diría, más importante fue que a Dios le plació que fuese así, ¿no? Y es ese tipo de cosas de que cuando se abre una ventana o una puerta porque Dios la abrió, por ahí pasamos y punto, ¿no? Fíjate que después de eso he estado nominado en múltiples ocasiones y no he vuelto a ganar, porque no se trata de que tengamos o la fórmula o lo hagamos para eso, es sencillamente que las condiciones se dan o no. Bueno, a Dios le plació que mis primeros álbumes en los Grammy fueran galardonados, perfecto, pero no estoy buscando eso todo el tiempo. Siempre hacemos música, es porque no podemos vivir nosotros los artistas sin hacer música, esa es la verdad. ¿Has tenido en algún momento pausas donde has tenido que trabajar en algún detalle en particular en tu vida y decir, no puedo escribir ahora, no puedo hacer espectáculos, no puedo participar? Claro. ¿Has tenido esos espacios? Bueno, ¿Cómo ha sido? primera vez que voy a decir esto en público, pero en el año 2016 me separo de Mónica Rodríguez y entre el 2016 y el 2018 hubo esa pausa. Una pausa de un tiempo en el que por razones obvias, pues luego de casi 12 años de matrimonio, pues por distintas circunstancias decidimos pues divorciarnos. Y en ese momento hubo una pausa y fue una pausa integral en mi vida, una pausa en la que incluso dejé de hacer música como tal, me dediqué un rato a hacer otras cosas. Llegué a pensar inclusive que esa pausa estaba siendo tan larga que ya yo no iba a hacer más música. Imagínate tú cómo fue, ¿no? Pero fue un momento de proceso, un momento en el que me encontré a mí mismo en muchas áreas de mi vida, en muchas cosas en las que necesitaba sanar, cosas que no sabía que tenía, con las que venía arrastrando, porque, ¿sabes? Una cosa que tiene el éxito, ¿no? El éxito profesional. El éxito profesional es un anestésico muy fuerte. Entonces, él te seda y te hace sentir como que la sensación de estabilidad y de que todo está bien, ¿ves? Y el tiempo pasa y pasa y pasa y personalmente hay cosas que no resuelve, pero el éxito te las tiene adormecidas. Cuando la sensación de éxito, que para mí es como cuando se va la anestesia, sucede, ¿qué pasa? Que queda exhibida todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando eso queda exhibido, año 2016, eh, entre 2016 y 2018, pues entré en una etapa de dolor, de autorreflexión y una etapa de restauración de muchas cosas. Y no en esos 2 años puedo decir que fui infértil en el sentido de que no escribía, Okay. pero fueron muy productivos a nivel personal, porque luego de eso, en 2018, Dios me permite casarme nuevamente, una mujer maravillosa, me da una familia y eso a mí me potencia muchísimo más la carrera. Y podría decirte que a pesar de que no he ganado Grammy en estos últimos años, lo cual lo digo porque hay mucha gente que piensa que en el Grammy es donde está el éxito, ¿no? Pero a pesar de eso, en estos 2 últimos años, yo he vivido mi mejor etapa que en toda mi vida en cuanto a mi carrera. Estos 2 años han sido de una creciente muy, muy fuerte y creo que producto de ese stop, esa pausa que tuve que hacer. A veces necesitamos parar para arrancar con mucha más fuerza, definitivamente. Qué bien. Y sales de ese tiempo de quietud, de proceso interno, de dolor, pero te veo también haciendo música para otros también, pero ayudando, como una especie de maestro, algo conduciendo a nuevos talentos, experimentando en ese acompañamiento a personas que tienen talento, jóvenes. ¿Cómo ha sido ese proceso de mostrar a otros un camino que ya ha sido recorrido? Por lo menos
en partes, ¿no? Sí. Mira, una de mis mayores pasiones en mi vida es justamente el desarrollar talento. Porque hay mucha gente que tiene el talento pero no sabe cómo. Tienen el con qué, pero no tienen el cómo. Entonces, creo que en mi corta vida todavía, de alguna forma, Dios me ha podido, pues, transitar por muchos caminos. Entonces, una de las cosas que yo tenía en mi mente, como desde siempre, era el hecho de ayudar a desarrollar el talento de los demás. Y esa es la razón por la cual hoy día es una disquera. Me cuesta decir que es una disquera porque la gente me pelea conmigo. Mi equipo me dice, somos una disquera. Pero empezamos siendo una agencia de desarrollo artístico. Entonces, eso quizás fue una de mis pasiones porque me gusta, ya que conozco muy bien el proceso, me gusta desde el cero llevar a alguien a un punto en el donde la gente ya pueda relacionarse pues a nivel artístico con alguien. Eso a mí me apasiona muchísimo y es la razón por la cual lo estoy haciendo. ¿Has conseguido personas jóvenes que te hayan hecho eh, creer fervientemente en que es posible? ¿Qué has visto en ellos? Básicamente, hoy día con lo saturada que está la música, fíjate que hay aproximadamente, según las estadísticas de Spotify, hay más de 350.000 lanzamientos a la semana. Estamos hablando de alrededor de 1.400.000, 1.300.000 de lanzamientos por mes en todo el mundo. ¿Qué me hace pensar a mí? Bueno, la unicidad de un producto. Cuando yo veo que algo realmente es único, cuando yo veo que algo es capaz de destacar en un mercado, en un nicho, yo apuesto por eso. Yo no estoy buscando, ahorita no se trata de ser el mejor, se trata de ser el único. Porque competir con los mejores, hay muchísimas marcas ahorita, mucha gente, mucho branding, muchas disqueras, muchas cosas. Pero si hay algo que ahorita estoy buscando yo y de alguna forma estoy creyendo en eso, es en la unicidad, en el hecho de que alguien pueda aportar algo que no esté en el mercado. Y creo que esa es la fórmula hoy día. Hoy día no se trata de ser el mejor. Hay gente que canta muy bien, hay gente que actúa muy bien, hay gente que son increíbles con su talento. Pero hay mucho de eso. Mientras que si apostamos por gente que son únicos, a veces no se trata de ser el mejor puesto de hamburguesa o el mejor puesto de arepa, sino ser el mejor, o ser el único puesto de arepa en un lugar donde solamente venden hamburguesas. Entonces, estamos apostando a eso. Estamos apostando a la unicidad y esa es la razón por la cual yo estoy muy optimista con este nuevo proyecto que estoy desarrollando. Fíjate, Carlos, hablas de esto y hablas del mercado, un mercado que está vibrando, y cuando digo vibrando, se está moviendo a diario la música, no solo las redes sociales, los avances tecnológicos permiten hacer cosas, pero que nadie en ningún momento se imaginó. Grabar voces en distintos países, distintas ciudades. En tiempos de pandemia nadie se veía y empezó aquello a producir de una manera explosiva, impresionante, en todo tipo de géneros. ¿Cómo eso te ha marcado o cómo ves ese tipo eso que está ocurriendo en el mercado de la música, donde, como dice, ciertamente hay mucha competencia, hay muy buenos productos, y si se está comenzando, pues hay que buscar eso que tú dices, esa cosa singular, única, que puede ser el sello de algo. Pero ese mercado, eh, a mi manera de ver, a veces atiborrado de cosas que no tienen, o cosas huecas. Tú vienes de hacer música fabulosa. Yo recuerdo especialmente Boss Bass, un producto, una marca realmente impecable, además venezolana, maracucha totalmente, con cosas realmente espectaculares. Y estamos en un mundo musical tan competido, tan peleado. eh, ¿Qué perfilas? ¿Qué buscas en medio de eso?
Bueno, así como estás hablando de esas limitaciones, ¿no? Porque definitivamente sí son unas limitaciones, también está el hecho de que hoy día, causalmente, por todo el producto de todo esto de la pandemia y todo lo que está sucediendo hoy día, eh, hay algo que de alguna forma nos hace encontrar en un punto de equilibrio y es el hecho de la accesibilidad que podemos tener hacia el mercado. Antes el mercado era muy inaccesible porque lo manejaban muy pocas personas dentro de la industria. Y si tú querías llegar a algo, por ejemplo, los niveles de presupuesto para poder promover una canción hace 10, 15 años atrás, quizás incluso hace 5 años atrás, eran imposible de pensar. Por eso las disqueras grandes eran tan fuertes, porque eran las únicas que tenían ese presupuesto, ¿no? Hoy día, casualmente, este tipo de cosas que están sucediendo, en el que todo básicamente se ha invertido, o sea, algunas cosas antes, lo presencial era lo que de alguna forma tenía como que más sentido, hoy día la distancia es lo que está marcando la pauta, en fin, tantas cosas justamente a nosotros como emprendedores dentro de una industria tan competitiva es lo que nos está ayudando, porque ya no necesitas de la radio como para poder llegar a tu gente. Ahora, precisamente a través de algo como lo que estamos haciendo, tan sencillo como esta entrevista que tú haces y la montas en tu canal de YouTube, pues mucha gente tiene, o todo el mundo, el que esté ahorita en Hong Kong, o el que esté en Maracay, o el que esté en Australia, que quiera darle clic a esta entrevista y verla, lo puede hacer en el momento que quiera. Antes no, antes si yo quería que mi música llegara a Murcia, España, yo tenía que pagarle un promotor en Murcia, España para que me pudiera promover allí. Entonces, así como estás diciendo que sí, hay muchas cosas, está todo muy limitado, hoy día tenemos la bendición de que ahora la globalización nos está permitiendo de poder generar nuestro contenido y ponerlo en cualquier parte del mundo, sí, invirtiendo, obviamente, pero con una inversión mucho más modesta que lo que se hacía anteriormente. Entonces, eso nos ayuda a equilibrarnos bastante y creo que hace posible muchísimas cosas. Bien. Y si hablamos del futuro, si hablamos de tus sueños, en la medida en que vamos alcanzando cosas, van surgiendo nuevos. ¿Qué ha puesto Dios en el corazón de Carlos Almarza para el futuro? Has trabajado incluso con Marcos Witt, con personalidades que para los que conocemos, para quienes conocemos la música cristiana y nos encanta, son emblema en ese mundo tan amplio y diversificado ahora también en géneros y por supuesto en interpretaciones. ¿Quieres algo más que aún no se da? Sí, bueno, tengo dos cosas muy en mi mente y en mi corazón. Estoy enfocado en eso ahorita. Creo que la música de venezolanos en el mundo debe ser mucho más expuesta. Creo que México, Colombia, incluso Argentina han sido o son en este momento de alguna manera columna vertebral de la música en América Latina, ¿no? Y tiene un nivel de exportación, obviamente Puerto Rico con el movimiento reggaetón, pero la música venezolana, hablo de los artistas o productos venezolanos, no necesariamente de la música como tal autóctona o folclórica, sino de la música hecha por venezolanos. Todavía le falta un nivel de evolución un poco más alto, ¿no? Y es lo que justamente a lo que me estoy dedicando en este momento. Tengo como artistas en mi disquera, en KD Group, disquera que, bueno, que gracias a Dios represento y que es una de las razones por la cual hablo de tanto crecimiento en los últimos 2 años, que tenemos quizás a los tres artistas más influyentes en el pasado, presente y futuro de Venezuela, que son Guaco, que es una banda de toda la vida, es una institución en Venezuela. Tenemos a San Luis, que son los que emigraron de Voz Base, con los que hice mucha música muchos años. Y ahora mismo tenemos a La Melodía Perfecta, que es un grupo que es absolutamente
digamos, está entre presente y futuro en Venezuela, que son muy famosos. Todos han tocado, estos tres grupos han hecho giras en diferentes países. Por ejemplo, La Melodía Perfecta tiene un nicho muy grande en Perú, en Argentina, en Paraguay, en Colombia, son muy conocidos también. Pero ninguno de estos tres ha como que terminado de romper el hecho de para convertirse en artistas globales, como respetando las comparaciones, de pronto un Maluma, un J Balvin, que sí lo han logrado. Entonces, en mi corazón está aportar como productor, como CEO de mi compañía, en el hecho de que algunos de estos tres artistas, o por qué no los tres, se conviertan en artistas completamente globales, ¿no? En el que puedan llenar algún día un auditorio en Japón, o puedan llenar un auditorio en Australia, o en Noruega, o en Ámsterdam, que te digo yo, o sea, que como lo hacen estos otros artistas, ¿no? Y creo que todavía no ha habido un venezolano que rompa con eso. Y con el favor de Dios, eso lo vamos a lograr. Y número dos, te cuento que CAE Group es mi corporación principal, o sea, Entertainment Group, de donde sale CAE Group, que es la disquera de música comercial. Pero ahorita estoy desarrollando un proyecto muy lindo que se llama CAE Alive, que es un proyecto de disquera de música cristiana. Y tengo dos artistas fantásticos allí en la disquera cristiana. Y ese es mi otro sueño ahora mismo, como mi otro bebé, lograr que podamos a través de eso convertirnos en una referencia dentro de la música cristiana también en el mundo. Así que estoy caminando en eso y bueno, con la ayuda de Dios yo sé que algo va a pasar prontamente. Si tuvieras que decirle a alguien que ama la música, que quiere ser o tener éxito en el mundo de la música, que anhela esos espacios eh, cada vez más amplios, más grandes, alguna recomendación que hacerle a una persona que está soñando un poco tu sueño. Mi, mis consejos serían dos. Ujú. Primero, que haga música pensando en la gente, en lo que la gente necesita escuchar sin perder su esencia. Es muy complicado, es muy complejo. Hay gente que dice, no, a mí no me importa si la gente le gusta mi música, no, yo hago música genuina. Sí, pero el asunto es que si tu música no es trascendental a los corazones de los demás, no tiene sentido. Entonces, nosotros como artistas somos muy subjetivos en ese sentido y muchas veces queremos solo plasmar lo que sentimos y de esa forma lanzarlo. Y creo que es un error, ¿no? El primer consejo sería ese porque sé que cuesta romperlo. El hecho de sentir que estoy transformando algo que no fue concebido de esa manera, eso es un paradigma que hay que romper. Tú tienes que pensar, o quien quiera que esté haciendo música, tiene que pensar en poder tener la capacidad de con su esencia llegar a los corazones de los demás. Pero eso implica una transformación de tu esencia o una evolución a llevarlo al hecho de hacerlo comercial y que otros lo puedan aceptar. Ese sería mi primer consejo, que yo creo que para mucha gente es muy valiosa. Me encantaría que me lo hubiesen dicho a mí a los 18, 19 años, por ejemplo. No me lo dijeron y me costó entenderlo. Y lo segundo es, en lo que más hay que invertir es en relaciones. Mira, las relaciones definitivamente no son todo, porque yo no vengo ni de una familia millonaria, ni tengo un gran pedigrí, por así decirlo, no tengo un background importante. Incluso no estudié ni siquiera en una universidad importante en el mundo, no, pero tuve una capacidad relacional importante que me permitió conectarme con muchísima gente en el mundo, sin ni siquiera haber viajado incluso. Y el hecho de ver que al pasar de los años, esas relaciones hoy día han servido a mi crecimiento, a mi experiencia, a todo lo que he podido lograr, a mis logros, sí, obviamente, eso definitivamente es lo que ha marcado la diferencia. A veces no he tenido cómo desarrollar un proyecto por asuntos de dinero, pero he tenido relaciones que me han aportado algo en ese momento y no he necesitado el dinero. Entonces, pensar que hoy día la música indie o la música independiente es más real que nunca, entendemos que las relaciones lo son todo y es más importante en este momento. Qué bueno. Fíjate,
Yo te estoy muy agradecida, Carlos, porque sé que te gusta el bajo perfil. Allí te andas cómodamente. Sin embargo, el que me hayas dado el privilegio de tenerte, de verdad que no puedo sino decir muchísimas gracias. No, Gracias gracias. por mí, además por la amistad que nos une, sino también gracias por la gente que va a tener la oportunidad de escucharte. ¿Por qué bajo perfil? ¿Por qué Carlos Almarza, que es un músico para nosotros importante en nuestro país, Venezuela, eh, prefiere ese como estar detrás? Es como también verte tanto tiempo detrás del piano, dirigiendo, moviendo la cabeza, sintiendo, entregando siempre más y más. ¿Por qué el estar detrás? Mira, es un tema del cual yo no sabría ni siquiera la respuesta. Créeme que he estado, por lo menos en el caso de Vos Veis, o incluso con Mónica Rodríguez, he tocado ante decenas de miles de personas. No, incluso yo recuerdo en Bogotá un concierto muy famoso que se hace, que se llama Las 40 Principales. Estaba David Bisbal, Luis Fonsi, estaba Vos Veis. Habían 300.000 personas, había un frío enorme en ese momento. Y yo no tengo miedo escénico, yo no tengo No problema eres en tímido, tú no eres... hablar. No, Ajá. o sea, recuerdo que Santiago, Santiago Castillo, uno de los cantantes de Bobey, ahorita de San Luis, antes de salir a tocar, me dijo, mosca con los nervios por la gente y el frío. Y para mí como que yo estaba tranquilo, yo como si estuviera tocando en la casa, en la sala de mi casa. Pero es algo que no sé, que no tengo como la necesidad, digamos, no me siento con la necesidad de que mi nombre de alguna forma resuene o suene, ¿no? Creo que me gusta más el crédito de equipo, de la labor de un equipo, o sea, me gusta que se hable más en este caso, CAE Group, que es la compañía que yo no, sí, yo lidero, pero tiene un equipo maravilloso y que todos nos llevemos el crédito en ese sentido, ¿no? Que Carlos como tal. Yo creo que a lo mejor en algún momento si yo sintiera alguna necesidad, sería porque tendría que dar algún mensaje o porque siento que tengo una historia muy importante que contar o algo que deba decir, pero hasta el momento no, de verdad, no he tenido esa necesidad. De hecho, tengo mi jefa de prensa que todo el tiempo me dice, oye, pero tienes que estar. Ahorita tuvimos, la cosa a veces es extrema, pero tuvimos una premiere en Miami. Invitamos artistas muy importantes para La Melodía Perfecta, que hizo su premier. Y yo ni en la foto figuré, se me olvidó, y yo no salí en la foto del lanzamiento ni nada, porque no tengo esa necesidad. A veces siento, y se va a escuchar de pronto un poco como fuera de contexto, pero siento que la música y lo que hace habla más por ti que el hecho de tu propio nombre, ¿no? Entonces, me gustaría ser más recordado por Me Basta que como Carlos Almarza, por ejemplo. Es un tema. Papi, pero es que, papi, vos no soy feo, ¿ah? No tiene que ver con temas complejos tampoco. Es un tema de que no. No, y parlanchín y todo. Ah, ¿Ah? bueno, eso sí somos. Carlos, te agradezco mucho este tiempo. Sé que estás súper ocupado, No, no, pero para mí tiene un valor muy especial esta conversación. Así gracias. que te quiero mucho. Yo también. Muchas gracias Gracias. y nos vamos a estar viendo, Seguro que sí. Un beso. porque así es. Este hombre es extraordinario. Por eso está aquí con nosotros en Yayet Peralta en Red.